Me llamo Daniel y, aunque llevo más de 10 años viajando por trabajo, solo una vez he pedido cambiar de habitación en un hotel por miedo de verdad. Fue hace 2 inviernos, en un viaje a Zaragoza. Trabajo como técnico comercial y aquel día había tenido reuniones encadenadas desde las 9 de la mañana. El último cliente se alargó más de lo previsto. La carretera estaba empapada y cuando por fin llegué al hotel concertado por la empresa, solo quería una ducha caliente y dormir. Era un edificio antiguo en el centro, de fachada de piedra y balcones de hierro. Uno de esos hoteles con encanto que han modernizado por dentro, pero siguen oliendo a madera vieja y producto de limpieza. La recepcionista me sonrió con cansancio, me pidió el DNI y tecleó unos segundos en el ordenador. Aquí lo tengo, dijo. Habitación 312, tercer piso, al fondo del pasillo. Me dio una tarjeta magnética y un folleto del desayuno. No vi nada raro en ese momento. Subí en el ascensor, solo. Mientras ascendía, escuché claramente el sonido de una televisión a todo volumen en algún piso inferior. Alguien se reía de fondo, como si estuvieran viendo un programa de humor de medianoche. Cuando se abrieron las puertas en la tercera planta, el contraste fue extraño. El pasillo estaba completamente silencioso. La moqueta gris amortiguaba mis pasos. Las paredes eran de un beige descolorido y las puertas, todas iguales, con pequeños números metálicos al lado. Fui contando mentalmente. 304, 306, 308, hasta llegar al fondo. La última puerta, a la izquierda, tenía un número que me pareció raro a primera vista. En la plaquita ponía 312. El 1 estaba ligeramente descolocado, separado de los otros 2 dígitos, como si lo hubieran recolocado a mano y no hubiera encajado bien. ¡Qué cutre!, murmuré, medio sonriendo. Metí la tarjeta en la ranura. La luz se puso verde y la cerradura hizo clic. La habitación estaba más fría que el pasillo. Encendí la luz. Cama de matrimonio, cortinas pesadas, una mesa con silla, televisor en la pared, un armario estrecho. Nada fuera de lo normal. Dejé la maleta junto a la puerta y fui directo al baño. El agua tardó en calentarse, pero pronto el vapor empezó a empañar el espejo. Me duché rápido, con esa sensación de estar por fin a salvo del día. Cuando salí, envuelto en la toalla, noté la primera cosa extraña. La maleta, que yo estaba seguro de haber dejado cerrada, ahora estaba abierta al pie de la cama. Una de mis camisas estaba doblada sobre el colchón, junto a una percha vacía. Me quedé unos segundos inmóvil, intentando recordar si, sin darme cuenta, la había abierto antes de entrar al baño. Estaba agotado. Podía haberlo hecho en piloto automático. Habrá sido la limpiadora, me dije. Igual ha entrado a terminar algo y se ha quedado a medias. Guardé la camisa otra vez, cerré bien la maleta y eché la cadena interior de la puerta, solo por si acaso. Encendí la televisión sin sonido, dejándola en un canal de noticias de madrugada, y me puse a responder algunos correos en el portátil. Fue entonces cuando lo escuché. Un paso arrastrado, justo detrás de la puerta. Después otro, y otro, como si alguien caminara muy despacio por el pasillo, arrastrando ligeramente un pie. El sonido pasó por delante de mi habitación, y se detuvo. La televisión seguía encendida, pero el silencio se hizo más pesado, como si el aire se hubiera espesado. Tuve la sensación muy clara de que había alguien de pie, pegado a la puerta, escuchando. Segundos después, oí el leve sonido metálico de la manilla moviéndose. La cadena vibró apenas. ¿Sí?, pregunté, acercándome. No hubo respuesta. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Luces amarillentas, puertas cerradas, ni una sombra moviéndose. Me obligué a respirar hondo. Algún huésped perdido, pensé. Se habrá confundido de número. Cuando eran casi las 2 de la madrugada, decidí apagar la tele. Dejé el mando en la mesilla, apagué la luz principal y me quedé solo con el brillo rojizo del visor del teléfono del cuarto, que marcaba 02.03. Debí de quedarme dormido rápido, porque lo siguiente que recuerdo es despertarme con la sensación clarísima de que alguien se había sentado en el borde de la cama. El colchón se hundió ligeramente a la altura de mis tobillos, como cuando alguien se apoya con todo su peso. Abrí los ojos en la oscuridad, sin moverme. No había sonado la puerta, ni pasos, nada, solo ese hundimiento en el colchón.
Me quedé quieto, esperando que fuera una ilusión, pero el peso seguía allí. Notaba cómo la sábana se tensaba hacia abajo, tirando un poco de la manta. Sin pensarlo demasiado, deslicé la mano hacia el interruptor de la mesilla y lo apreté. La luz se encendió. No había nadie. Solo el colchón, todavía con una marca leve, como si alguien se acabara de levantar. Se me secó la boca. Me levanté y revisé la puerta. La cadena seguía echada, el pestillo cerrado, la tarjeta en el portatarjetas de la luz. Fui hasta el baño, miré detrás de la cortina de la ducha, abrí el armario. Nada. Cuando volví hacia la cama, algo en el espejo de encima del escritorio llamó mi atención. El cristal estaba ligeramente empañado, como si hubiera vapor, aunque yo me había duchado hacía más de una hora. Y en ese vaho, alguien había escrito con el dedo: "No es aquí". Me acerqué poco a poco. La frase estaba mal trazada, letras grandes, desiguales, como escritas con prisa. Pasé la yema del dedo por una de las letras y el trazo se deshizo, mojado todavía. No era un resto antiguo. Alguien lo había hecho hacía muy poco. Mi mente buscó la explicación lógica más cercana. Tal vez el cuarto había estado ocupado esa misma tarde. Alguien escribió eso en el espejo y el vaho se reactivó con mi ducha. Aún así, la frase me resultaba demasiado personal. No es aquí. ¿Qué no era aquí? Yo, la persona que se había sentado en la cama, cogí el teléfono del cuarto y marqué recepción. «Hola, soy de la 3212», dije, intentando sonar tranquilo. «¿Hay algún problema con esta habitación?» Hubo un breve silencio al otro lado. «¿Ha dicho 3212?» preguntó la recepcionista. «Sí, tercer piso, al fondo del pasillo». Silencio de nuevo, esta vez un poco más largo. «¿Puede hacerme un favor?», dijo por fin. «Mire el número de la puerta desde dentro». Fruncí el ceño, pero obedecí. Me acerqué a la puerta y levanté la vista. Por dentro, la plaquita metálica solo mostraba 32. El 1 no estaba. «Aquí pone 32», contesté. «Pero fuera he visto 31-2». La recepcionista soltó un suspiro raro, mezcla de alivio y preocupación. «Baje a recepción, por favor. Le cambio de habitación ahora mismo». Me vestí casi sin pensar, con esa sensación de urgencia que se te mete en el cuerpo antes de que la cabeza entienda por qué. Cuando abrí la puerta, el pasillo estaba tan vacío como antes, pero me dio la impresión de que la luz era más tenue. Cerré con llave por costumbre, aunque no tenía sentido, y fui al ascensor sin mirar atrás. En recepción, la misma chica me esperaba con otra tarjeta. «Siento mucho la confusión», dijo. «Le hemos asignado la 312, pero ese cuarto está cerrado». «Acabo de dormir ahí», respondí. «Bueno, he intentado dormir». Ella negó con la cabeza. «En el sistema usted figura en la 212», giró la pantalla para que lo viera. «Mire, habitación 212, segunda planta». En efecto, junto a mi nombre aparecía Hub 212. Saqué la tarjeta de mi bolsillo. En el plástico, en rotulador negro, estaba escrito 3212. «Entonces, ¿quién ha escrito esto?», pregunté. La recepcionista se quedó unos segundos mirando el número, como si intentara encontrar una excusa creíble. «La 312 está cerrada desde hace años», dijo al fin, en voz baja. «Tuvimos unos incidentes. Se utiliza solo como trastero. Nadie debería poder entrar». Me contó, a medias, que hacía más de una década hubo un pequeño incendio en esa planta. Empezó precisamente en el cuarto del fondo del pasillo. Un huésped murió de noche, aparentemente por inhalar humo mientras dormía. Desde entonces, muchos clientes que se alojaban en las habitaciones cercanas se quejaban de ruidos a deshoras, muebles que parecían moverse solos y la sensación de que alguien se sentaba en sus camas. Al final, decidieron clausurar la 312. «Pero la puerta estaba abierta», insistí. La tarjeta funcionó. Ella se mordió el labio. «Cambiamos todas las cerraduras hace 2 años. Ninguna tarjeta actual debería abrir esa habitación. Y no debería haber ningún número escrito como 312. Nos quedamos en silencio. Ni ella ni yo teníamos una explicación que no sonara absurda. Al final, acepté la nueva tarjeta para la 212. Subí a la segunda planta. La habitación 212 era casi idéntica. Misma cama, misma distribución, misma televisión. Pero el ambiente era distinto, más cálido,
menos opresivo. Esa noche dormí con la televisión encendida y la luz del baño prendida, algo que no hacía desde que era niño. No sentí ningún peso en la cama, ningún ruido en el pasillo, solo el zumbido normal del hotel. A la mañana siguiente, antes de irme, pedí ver la factura detallada. Todo estaba en orden. Una noche en habitación 212, desayuno incluido. Nada mencionaba la 312. Según salía con la maleta, no pude evitar la tentación. Volví a entrar, subí al tercer piso y caminé hasta el fondo del pasillo. Donde la noche anterior había visto la puerta con el número 312, ahora había una puerta de madera sin numeración, cruzada por una cinta de plástico con la frase «Prohibido el paso», en letras rojas algo descoloridas. Escuché pasos detrás de mí. Era la recepcionista. «No puede estar aquí», dijo, pero su voz sonaba más preocupada que enfadada. «Solo quería ver...» Empecé. Ella miró la puerta clausurada con una mezcla de respeto y recelo. «A veces», murmuró, «los huéspedes dicen que su tarjeta abre esa puerta aunque no debería, y que sienten que alguien se sienta en la cama de madrugada, como esperando que lo despierten a tiempo». No supe qué contestar. Me fui sin hacer más preguntas. Desde entonces, cada vez que en un hotel me asignan un cuarto al fondo del pasillo, reviso 2 veces el número de la puerta, por fuera y por dentro, y compruebo que coincide con lo que pone en la reserva. No voy diciendo por ahí que creo en fantasmas de hotel, pero tampoco me hace falta. Me basta con recordar la sensación exacta de un cuerpo hundiendo el colchón junto a mis pies, a las 2 de la madrugada, y la frase borrosa en el espejo diciéndome que no era allí. Y con eso tengo suficiente para no volver a aceptar nunca una 312 en ningún sitio. Me llamo Elena y hasta hace poco pensaba que las historias de casas rurales con fantasma eran puro marketing para turistas. Cambié de opinión el fin de semana que decidí escaparme sola a una aldea perdida de Galicia para terminar un proyecto del trabajo. Reservé la casa por una plataforma tipo Airbnb. Fotos bonitas, muros de piedra, chimenea, vigas de madera y vistas a un valle lleno de niebla. La anfitriona, Ana, tenía docenas de reseñas positivas sobre lo amable que era y lo tranquila que resultaba la casa para desconectar del mundo. Eso era exactamente lo que yo buscaba. Llegué un viernes al atardecer. La aldea tenía 4 casas contadas, una pequeña iglesia y nada más. Ni bar, ni tienda, ni coches. Solo el sonido del viento entre los árboles y alguna campana lejana. Ana me estaba esperando en la puerta. Era una mujer de unos 60 años, delgada, con un jersey grueso y un delantal. Me enseñó la cocina, el salón con la chimenea de piedra y el dormitorio principal, en la planta de arriba. Mientras subíamos la escalera de madera, vi que al final del pasillo había otra puerta, cerrada con una llave grande de hierro. ¿Y esa habitación?, pregunté por curiosidad. Ana sonrió, pero no fue una sonrisa cómoda. «El cuarto de mis padres», dijo. «Ahora lo usamos solo para guardar cosas. Prefiero que se quede cerrado, por seguridad. La escalera es vieja y no quiero que nadie se haga daño». No insistí. Me enseñó mi cuarto. Dejó la llave en la mesilla e insistió en algo que me llamó la atención. «Si por la noche escuchas ruidos, no te asustes. La casa es vieja, la madera cruje, y el viento hace que parezca que alguien camina por el pasillo. Es normal. La primera noche fue tranquila, al principio. Encendí la chimenea, cené algo sencillo y subí a leer a la cama. Afuera, la niebla había subido tanto que parecía que la casa flotaba sobre una nube gris. Apagué la luz cerca de la 1. Estaba tan cansada que caí dormida en pocos minutos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó un ruido muy claro. El sonido de una puerta abriéndose despacio, con el chirrido largo de una bisagra vieja. Abrí los ojos en la oscuridad. La casa estaba en silencio salvo por el viento. Me quedé quieta escuchando. Entonces lo oí de nuevo. Una puerta cerrándose, esta vez con decisión. Clac. El eco venía del pasillo. Me incorporé en la cama y miré hacia mi puerta. Seguía entornada, tal y como la había dejado, con una franja de sombra separando mi habitación de la oscuridad del pasillo. No había luz en ninguna parte. Estaba a punto de volver a tumbarme cuando escuché algo más, mucho más claro. Pasos. Pasos lentos, pesados,
avanzando por el pasillo de madera. 1, 2, 3. Se detuvieron justo delante de mi puerta. Contuve la respiración. La manilla se movió apenas 1 milímetro, como si alguien la tocara sin llegar a girarla. Un roce metálico suave, casi un susurro. Me armé de valor, salté de la cama y encendí la luz. Nada. La puerta seguía en la misma posición. Abrí de golpe y miré al pasillo. Vacío. Al fondo, la puerta cerrada con llave. La del cuarto de los padres de Ana. Parecía aún más oscura que el resto de la pared. «Basta», me dije. «Vienes cansada y sugestionada». Aún así, caminé hasta esa puerta. La llave grande de hierro seguía metida en la cerradura, pero colgaba ligeramente torcida, como si alguien la hubiera girado y luego la hubiera vuelto a colocar en la misma posición. No me atreví a tocarla. Volví a mi habitación, cerré mi puerta con el pestillo, cosa que no había hecho antes, y dejé la luz del baño encendida. Me dormí con el sonido del viento de fondo. La segunda noche fue peor. Durante el día, todo había parecido normal. Trabajé en el portátil, hice una videollamada, incluso bromeé con una amiga sobre mi retiro de monja en el fin del mundo. Pero al anochecer, la niebla volvió a subir, más densa todavía. Era tan espesa que la iglesia del pueblo desapareció por completo detrás del velo gris. Ana pasó a llevarme pan y queso. Antes de irse, se quedó unos segundos mirando la escalera. «¿Has dormido bien?», preguntó. «Sí», mentí a medias. «Solo crujidos». Ella asintió, como si ya esperara esa respuesta. «Si oyes algo raro, enciende las luces y habla en voz alta. A veces», buscó las palabras, «a veces la casa cree que sigue habiendo más gente. Hay que recordarle que no». Intenté reírme, pero la broma se me atragantó. Esa noche me costó dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando cada crujido, cada golpe del viento contra las contraventanas. Hacia las 3, el móvil vibró en la mesilla. Era una notificación de la propia plataforma de alquiler. «No olvides valorar tu estancia en la casa de Ana. Esperamos que estés disfrutando». Suspiré. Puse el móvil en silencio y apagué la pantalla. Pocos minutos después, volvió el sonido de la puerta. El mismo chirrido lento, metálico. Después, el golpe sordo de la madera al cerrarse. Esta vez, además, había algo distinto, un murmullo, como de 2 personas hablando muy bajo al final del pasillo. No distinguía palabras, solo una cadencia, una voz más grave y otra más aguda. Me levanté despacio, descalza, y me acerqué a mi puerta. No me atrevía a abrir, así que apoyé la frente en la madera. En ese momento, el murmullo cesó, y escuché claramente un susurro, justo al otro lado de la puerta, como si alguien tuviera la boca pegada a la cerradura. «No es ella». Di un salto hacia atrás, con un grito ahogado. La manilla vibró con fuerza, esta vez sí, como si alguien intentara abrir desde fuera. El pestillo resistió, pero la madera crujió. «Ana», grité sin pensar. «Ana, hay alguien aquí». No sé cuánto duró aquel forcejeo silencioso. De pronto, la manilla se quedó quieta. Los pasos se alejaron hacia el fondo del pasillo, cada vez más suaves, hasta desaparecer. Con las manos temblando, abrí la puerta. Otra vez, el pasillo vacío. Otra vez, la puerta del fondo, entreabierta. La llave de hierro ya no estaba en la cerradura por fuera. La veía colgando por dentro, a través de la rendija. Tragué saliva. Empujé la puerta. El cuarto olía a humedad antigua y a colonia barata, de esa que usan las personas mayores. Había una cama de hierro, un armario, una mesita con un crucifijo encima. El colchón estaba hundido por el centro, como si alguien hubiera dormido allí la noche anterior. Sobre la mesita, junto al crucifijo, había un pequeño portarretratos boca abajo. Lo levanté. Era una foto en blanco y negro de una pareja mayor, probablemente los padres de Ana, sentados en esa misma cama. Miraban a cámara con una seriedad casi incómoda. En la esquina inferior, escrito a mano, se leía: «Con nuestra hija, 1984». Arrugué el ceño. Detrás de ellos, en la foto, se veía claramente la puerta de la habitación y una figura de pie junto al marco, medio cortada por el encuadre.
Parecía una niña o una mujer joven, vestida de claro, pero su cara era solo una mancha borrosa, como si alguien hubiese pasado un dedo por la emulsión. Dejé el marco donde estaba y salí del cuarto casi de espaldas. Cerré la puerta con cuidado y me llevé un susto al encontrar a Ana al final del pasillo. No había oído sus pasos subiendo. «Te dije que no entraras aquí», dijo, sin levantar la voz. «La puerta estaba abierta», contesté. «Casi se mete alguien en mi habitación. He oído voces». Ana me miró un rato largo, como si estuviera decidiendo cuánto contar. «Mis padres murieron en esta casa», dijo al fin. «Mi madre primero, en esta cama. Mi padre, meses después, en el hospital. Desde entonces, no les gusta que haya gente que no sea de la familia durmiendo arriba». Sentí un escalofrío. «Entonces, ¿por qué la alquilas?» «Porque se paga sola», respondió con una honestidad fría. «Y porque la mayoría no oye nada. Solo unos pocos». Bajamos juntas al salón. Ana me ofreció valeriana para dormir. Esa noche, sin embargo, preferí quedarme en el sofá, junto al fuego, con todas las luces encendidas. Al día siguiente, antes de irme, Ana me acompañó hasta el coche. «Perdona si te he asustado», dijo. «No suele pasar». «¿Qué querían decir con no es ella?», pregunté, sin rodeos. Ana respiró hondo. «Mi madre», empezó. «Siempre quiso que yo me quedara en la casa, que no me fuera. Nunca le gustó que trajera amigas a dormir. Decía que no era la hija correcta. Creo que a veces aún espera que vuelva otra persona por ese pasillo». No supe qué contestar. Desde ese fin de semana, he vuelto a usar casas rurales y alojamientos privados, pero nunca más me he quedado sola en una planta entera, con una puerta cerrada, solo para guardar cosas. Y cada vez que oigo crujir una casa vieja de noche, no pienso tanto en la madera, sino en quién, exactamente, está comprobando desde el otro lado de la puerta si soy yo o no. Me llamo Martín, y lo que voy a contar pasó en un hostal barato de Barcelona. Una noche en la que solo necesitaba una cama, una ducha y nada más. Había ido a la ciudad por un concierto. No tenía mucho dinero, así que reservé la habitación más barata que encontré cerca de Plaza de España. Baño compartido, cama individual, desayuno básico. Nada de lujos, nada que invitara a quedarse más de una noche. Llegué casi a la medianoche, con los pies destrozados y la cabeza zumbando. El recepcionista, un chico joven con ojeras, me dio la tarjeta y señaló el ascensor del fondo. «Planta quinta», dijo. «Habitación 507. El desayuno es de 8 a 10. Le di las gracias y caminé por el pasillo estrecho hasta el ascensor. Era viejo, de esos con puertas metálicas que se cierran despacio y hacen un ruido hueco. Cuando pulsé el botón de subir, las puertas se abrieron al instante, como si el ascensor ya me estuviera esperando. Por un segundo, tuve la extraña impresión de que acababa de bajar alguien, aunque el pasillo estaba desierto. Entré, pulsé el 5 y apoyé la espalda en la pared. Justo cuando las puertas se iban a cerrar, una mano se interpuso desde fuera. El sensor hizo que se abrieran de nuevo. Un hombre mayor, de unos 60 y tantos, entró con una maleta pequeña de ruedas. Llevaba un traje oscuro algo pasado de moda y una bufanda gris. No llevaba chaqueta de abrigo pese al frío que hacía. «Perdón», dijo con una sonrisa educada. No quería hacerle esperar. «No pasa nada», respondí. «¿A qué piso va?» «Al 5 también», contestó. Se colocó a mi lado, muy recto, con la maleta delante de él. Olía levemente a tabaco antiguo, de pipa o de cigarrillos que ya casi no se venden. El ascensor empezó a subir. El número 2 se iluminó, luego el 3. Fue en ese momento cuando noté algo raro. En el panel, los botones del 4 y el 5 estaban ligeramente más gastados que los demás, como si se usaran mucho. Pero el 6 y el 7 estaban completamente nuevos. Y el 4 parpadeó un segundo, sin que nadie lo hubiera pulsado. «¿Ha estado aquí antes?», pregunté, más por romper el silencio que por otra cosa. «Muchas veces», dijo él. «Podría decirse que prácticamente vivo en este hotel». Me pareció una forma extraña de hablar de un hostal barato, pero no dije nada. El ascensor se detuvo en la 4ª planta sin que ninguno de los dos hubiera tocado el botón. La voz metálica anunció: «Planta 4». Las puertas se abrieron. El pasillo que se veía afuera no se parecía al que yo había cruzado en la planta baja. Las paredes no tenían el mismo color. En lugar de blanco,
Eran de un tono verdoso apagado, con manchas de humedad en las esquinas. La luz era más amarilla, casi anaranjada, y el suelo no estaba cubierto de moqueta, sino de baldosas ajedrezadas en blanco y negro. No se oía nada, ni televisión, ni voces, ni puertas. Solo un zumbido lejano, como de transformador eléctrico. Aquí no es, dije. Vamos al 5, ¿no? Sí, respondió el hombre. Al 5. Pero no hizo nada por cerrar las puertas. Se quedó mirando al pasillo de la planta 4 con una expresión que no supe interpretar. Nostalgia, tal vez, o algo parecido al miedo. ¿Todo bien?, pregunté. Él asintió, pero sus ojos seguían clavados fuera. Solo, murmuró, solo no se baje nunca aquí si las luces están así. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, volvió a pulsar el 5. Las puertas se cerraron con un traqueteo. El ascensor retomó la marcha. El 4 se apagó. El 5 se encendió. Planta 5. Al abrirse las puertas, el pasillo era completamente distinto. Paredes blancas, moqueta azul, puertas de madera clara. El típico corredor neutro de un hostal reformado. Aquí sí, dijo el hombre. Buenas noches. Salió del ascensor delante de mí. Yo miré el número de las habitaciones mientras caminábamos. 501, 503, 505. Él iba unos pasos por delante, arrastrando la maleta, hasta que se detuvo delante de la que imaginé que era la suya. Yo encontré la 507 justo después. ¿Se queda mucho tiempo?, pregunté, más por educación que por interés. El hombre me miró por encima del hombro. Sus ojos parecían más oscuros que antes. Hasta que me dejen irme, dijo, con una sonrisa triste. Aquella respuesta me dejó incómodo. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y me tiré en la cama sin siquiera encender la televisión. El cansancio pudo más que la incomodidad. Desperté a las 3:17 de la madrugada, sin saber por qué. Tardé unos segundos en darme cuenta. Alguien estaba hablando en el pasillo, justo delante de mi puerta. Era una voz de hombre, baja, como si estuviera discutiendo con alguien. Pero yo solo oía una parte. Me levanté y me acerqué con cuidado. La voz venía de la derecha, del tramo donde estaban las habitaciones 503 y 505. Dije que me iba mañana. Susurraba. No pueden hacerme quedarme más. No escuché ninguna respuesta, pero era evidente que hablaba con alguien. Me quedé curioso. Abrí la puerta muy despacio y saqué la cabeza al pasillo. Estaba vacío. La moqueta, las paredes, todo en silencio. No había nadie delante de las habitaciones 503 ni 505. Sin embargo, seguía oyendo la voz, mucho más cerca, como si estuviera justo detrás de la puerta de la 505. No, decía. Esta vez no. No pienso abrir. Me quedé mirando esa puerta. Sentí un impulso irracional de llamar, de decirle a quien fuera que se tranquilizara. Cuando levanté la mano, se adelantó un paso a alguien que no debería estar allí. Era el mismo hombre del ascensor. No lo había oído salir de la habitación ni caminar por el pasillo. Simplemente estaba de pie al lado de la 505, mirándome como si llevara un rato observándome desde allí. No lo haga, dijo en voz baja. Su súbita aparición me dio un escalofrío. Perdón, balbuceé. Creí que alguien... Aquí no hay nadie. Me cortó. No a estas horas. Guardamos silencio unos segundos. La voz detrás de la puerta siguió hablando, pero ahora yo no entendía las palabras, solo un murmullo angustiado. ¿Oye eso?, pregunté. El hombre inclinó la cabeza como si escuchara. Lo oigo desde hace años, respondió. Por eso le digo que no llame. Cada vez que alguien llama tarda más en callarse. Tragué saliva. ¿Es un huésped? Lo fue, dijo él. Y aún cree que puede irse. Un portazo lejano nos sobresaltó. Procedía de la escalera de emergencia, al final del pasillo. Al girarnos hacia allí, la voz de la 505 cesó de golpe. Cuando miré de nuevo al hombre, ya no estaba. No había ningún sonido de pasos alejándose, ni puerta cerrándose. El pasillo estaba completamente desierto. Volví a mi habitación casi corriendo. Cerré con llave y me metí en la cama vestido. Tardé horas en volver a dormirme. En algún momento, la luz del pasillo se apagó y encendió sola.
filtrando un parpadeo bajo la rendija de la puerta. A las 7, sonó la alarma del móvil. Me duché, bajé a desayunar y decidí preguntar algo al recepcionista antes de irme. Oiga, dije, anoche coincidí con un señor mayor en el ascensor. Traje oscuro, maleta pequeña. Dice que se queda aquí mucho tiempo. ¿Está alojado en la 505? El chico frunció el ceño. En la 505 no hay nadie, respondió. Esa habitación lleva cerrada desde que yo entré a trabajar. Más de 5 años. Pero oí a alguien hablar dentro. Insistí. Incluso... Él me interrumpió, bajando la voz. Si escuchó algo en la 505, mejor no se quede más noches, dijo. Dicen que hace años un huésped se quedó atrapado en el ascensor cuando hubo un corte de luz. Iba al 5.º piso, a la 505. Nunca llegó. Cuando lo encontraron, el ascensor estaba parado en la 4ª planta. Murió allí mismo. Me quedé helado. ¿Y el cuarto? Se cerró, contestó. Pero algunos clientes dicen que escuchan a un hombre discutir solo ahí dentro, como si siguiera esperando el ascensor. Antes de marcharme, miré una última vez el panel del ascensor. El botón del 4 parpadeó durante un segundo, aunque nadie lo había tocado. Luego se apagó, como si se arrepintiera. Desde esa noche, cada vez que entro en un ascensor de hotel y alguien se mete a última hora conmigo, no puedo evitar mirarle 2 veces. Y si alguna vez oigo una voz desesperada detrás de una puerta de habitación cerrada, me acuerdo de las palabras de aquel hombre del traje oscuro. No llame, porque puede que lo único que esté esperando sea eso, una excusa para creer, otra vez, que por fin ha llegado su planta.